Eh, Buenas noches, compañeros. Nosotros somos la empresa Preca y les vamos a explicar un poco acerca del diagrama de casos de uso. Nuestro grupo está conformado por Juan Ariza Polo, Jaime Soto, mi persona de U6, Samira Muñoz y Kevin Arismendi. Les voy a hablar un poco acerca de cómo se define el diagrama de casos de uso. Tenemos aquí que es un caso como un conjunto de acciones realizadas por el sistema que dan lugar a un resultado observable. El caso de uso especifica un comportamiento que el sujeto puede realizar en colaboración con uno o más actores, pero sin hacer referencia a una estructura interna. Una instantación de un caso de uso es un escenario que representa un uso particular del sistema. Podemos decir también que es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o de actualización de software. Cada caso de uso proporciona una o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico. Tenemos que los casos de uso se utilizan básicamente en el proceso modelado del sistema, partiendo de una percepción o perspectiva que nos plantea el paradigma de orientación a objetos. En este caso, el análisis y el diseño orientado a objetos. Tenemos que este diagrama forman parte del lenguaje unificado del modelado UML, el cual a su vez se compone de muchas herramientas, básicamente diagramas como diagramas de clase, diagramas de secuencia, colaboración, transición, diagramas de actividades, componentes, entre otros que más adelante nuestros compañeros le estarán explicando en las próximas clases. Como objetivo tenemos que modelar el comportamiento de un sistema con que, concretamente identificado los principales requisitos funcionales. Adelante, compañero, por favor. Jaime. Ya la pasé. Bueno, características de uso, de los casos de uso, perdón. Encontramos aquí que un caso de uso se inicia por un actor únicamente. De este caso lo iniciaría un actor. Tenemos que los casos de uso proporcionan valores a los actores y tenemos la funcionalidad de un caso de uso que debe ser completa. Pero por aparte también podemos decir que está expresado desde el punto de vista del actor. Podemos decir una de las características también que se documenta con texto informal y que describe tanto lo que hace el actor como lo que hace el sistema cuando interactúa con él. Tenemos también que está acotado a una determinada funcionalidad del sistema y que es independiente del método del diseño que se utilice y por lo tanto del método de programación. Tenemos una nota el cual nos dice que el comportamiento de un caso de uso se puede describir mediante iteraciones, actividades y máquinas de estado. Los dejo con mi compañero que van a continuar. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos los propósitos que tienen todos los diagramas de caso de uso. El propósito de este diagrama de casos de uso es capturar el aspecto dinámico de un sistema. Sin embargo, esa definición es demasiado genérica para describir el propósito, ya que otros diagramas, ya sea el de actividad, secuencia, colaboración o diagrama de estado, estos también tienen el mismo propósito. Acá nosotros le examinaremos algún propósito específico que lo distinguirá de otros 4 diagramas. Los diagramas de casos de uso se utilizan para recopilar los requisitos de un sistema, incluidas las influencias internas y externas. Estos requisitos son principalmente requisitos de diseño. Por lo tanto, cuando se analiza un sistema para recopilar sus funcionalidades, se preparan casos de uso y se identifican los actores. Cuando se completa la tarea inicial, los diagramas de casos de uso se modelan para presentar la vista exterior. En resumen, se puede decir que los propósitos de los diagramas de caso de uso podrían ser que se utiliza para recopilar los requisitos de un sistema, también se utiliza para obtener una vista exterior de un sistema,
identificar los factores externos e internos que influyen en el sistema, o pues también que nos muestra la interacción entre los requisitos son actores. La siguiente, ok. La importancia de los diagramas de casos de uso vendría siendo que se utilizan para recopilar un requisito de uso de un sistema. Dependiendo ya sea de sus necesidades, se pueden utilizar datos de diferentes formas. Acá a continuación les vamos a mostrar un poquito cómo se muestran algunas formas de usarlo. La primera forma sería identificar funciones y cómo los roles interactúan con ellas. El propósito principal de los diagramas de uso, de casos de uso. El segundo vendría siendo para una vista de alto nivel del sistema. Este es especialmente útil cuando se presenta a gerentes o partes interesadas. Puede resaltar los roles que interactúan con el sistema y la funcionalidad proporcionada por el sistema sin profundizar en el funcionamiento interno del sistema. Por otra parte, también sería para identificar factores internos y externos. Esto acá nos puede parecer simple, pero en proyectos grandes y complejos, un sistema puede identificarse como, ya sea como un rol externo en otro caso de uso. Otra cosa que investigamos nosotros es dónde podríamos usar los diagramas de casos de uso. Estos diagramas se utilizan a un nivel muy alto de diseño. Este diseño de alto nivel se refina una y otra vez para así obtener una imagen completa y práctica del sistema. Un caso de uso bien estructurado también describe la condición previa, la condición posterior y las excepciones. Estos elementos adicionales se utilizan pues para crear casos de prueba al realizar la prueba. Aunque el caso de uso no sea un buen candidato para la ingeniería directa e inversa, aún de alguna manera se utilizan ligeramente diferente para hacer ingeniería directa e inversa. Como vemos acá, en la ingeniería avanzada los diagramas de casos de uso se utilizan para crear casos de prueba, y en los casos de uso de ingeniería inversa se utilizan para preparar los detalles de los requisitos de la aplicación existente. Como vemos acá en pantalla, podemos ver que los diagramas de casos de uso se pueden utilizar ya sea para análisis de requisitos y diseño de alto nivel, también para que modele el contexto de un sistema, la ingeniería inversa y la ingeniería avanzada. Siguiente. Como vemos acá, tenemos los diagramas de casos de uso tienen sus ventajas y sus desventajas. Su ventaja principal es la facilidad que nos ofrece estos para interpretarlos y hacen que sean especialmente útiles en la comunicación con el cliente. También que como técnica de extracción de requerimientos permite que el analista se centre en las necesidades del usuario, qué espera este lograr al utilizar dicho sistema, evitando que la gente especializada en informática dirija la funcionalidad del nuevo sistema basándose solamente en criterios tecnológicos. Otra ventaja sería que la técnica de caso de uso tiene éxito en sistemas interactivos, ya que nos expresa la intención que tiene el actor, por decirlo así, el usuario al hacer uso del sistema. También nos identifica requerimientos estancados dentro de un conjunto de requerimientos. El lenguaje que se utiliza en los diagramas de casos de uso es común y es entendible para los usuarios, pero como todo esto tiene sus desventajas y también tiene sus desventajas. Una de ellas sería que no establecen completamente los requisitos funcionales ni permiten determinar los requisitos no funcionales. Como vemos acá en pantalla, otro sería en sistemas grandes, toman mucho tiempo para definir todos los casos de uso. Y otro sería el análisis de calidad, que depende de cómo se haya realizado la descripción inicial del caso de uso.
Acá sí, seguirá el compañero con las relaciones que tienen todos los casos de uso. Bueno, abarcando un poco más a lo que han comentado los compañeros, los casos de uso tienen un tipo de relaciones entre ellos que nos dicen que los casos de uso pueden tener asociaciones y dependencias con otros clasificadores. ¿Cuáles son estas dependencias y asociaciones? Aquí podemos visualizar una imagen donde nos da una breve descripción de las asociaciones que se manejan en unas de las tantas, porque deben haber más de lo que estamos plasmando aquí, pero le mostramos como las más generales. Entre estas nos dice que está la relación de la asociación, la generalización, inclusión, extensión y realización. La asociación nos dice una breve descripción de lo que es una línea que comunica entre un actor y un caso de uso en el que participa. La notación que se usa aquí lo representa una notación, una línea sencilla, ¿sí? Que es la que se maneja en el tema de asociación. En la generalización nos dice que un caso también puede especializar en uno o más casos de usos hijos. O sea, que esto podemos tomar el tema como de un árbol, ¿sí? Que el árbol tiene un padre, del padre van derivando los hijos. Bueno, ya volví, se me había ido el internet. La inclusión nos dice que es un caso de uso que puede incorporar el comportamiento de otros casos de uso como fragmentos de su propio comportamiento, ¿sí? Aquí vemos en la imagen la notación que se utiliza para la inclusión. Ya es un poco más distinta a las anteriores, ya que está haciendo un funcionamiento obviamente diferente a los demás partes de los actores. La extensión nos dice que es también un caso que se puede definir como una extensión incremental, o sea Juan, que va a incrementar. Juan, disculpa que te interrumpa, compañero. Explícale que también en la inclusión se utiliza con el include para comenzarle el diagrama. Ah, sí, Lo sí, que claro. ok. Claro, es lo que dice el compañero, bueno, lo que prácticamente demostré en la anotación que está representado en la imagen que se comienza con el include. ¿Sí? A diferencia de la extensión. La diferencia de la extensión comienza con un extend, pero la extensión nos dice que es incremental, o sea, que va incrementando de un caso de uso que tiene pues base de relación entre casos de uso y una colaboración entre sí. Esta extensión tiene un sub que lo acompaña, que es la realización, la cual nos dice que establece una relación entre el caso de uso y los diagramas que describen la funcionalidad de dicho caso. Compañero siguiente. Entrando más en tema a lo que he dicho anteriormente sobre las relaciones, una de esas relaciones que es la generalización de los casos, tiene unos importantes puntos que hay que pues, resaltar, que nos dice que una relación que generaliza un caso de uso especializado con otro caso de uso más general. Esto quiere decir que lo que hace es complementar un caso común con uno más general. Esto lo podemos, estos son como pasos a pasos para proyectos que empiezan como de poco a más, ¿sí? O sea, se puede usar en cualquier momento, pero ya depende de lo que se quiera obtener.
También nos dice que el hijo hereda las relaciones y comportamientos del padre y puede agregar atributos y operaciones propios. ¿Sí? O sea, que del padre, eso es una cadena de derivación, que del padre deriva al hijo y del hijo deriva a los demás atributos porque se vayan agregando. En el caso de uso hijo, donde hace deriva del padre al hijo, el hijo añade comportamientos al caso de uso padre, insertando secuencias de acciones adicionales en la secuencia del padre en puntos arbitrarios. ¿Sí? O sea que del padre al hijo deriva y del hijo puede agregar al padre. Eso es más que todo como una línea o un árbol genealógico, por decirlo así, que todo va conectado con todo y todos dependen de todo. Si falta uno, pues prácticamente no funcionaría o no tendría pues significado algún en el tema de generalización de casos de uso. Aquí tenemos una breve descripción de lo que acabo de explicar ya en tema gráfico. En la parte de relaciones de extensión están pues divididas, por decirlo así, en 3 partes. ¿Sí? La primera relación de extensión nos dice que entre 2 casos de uso que especifica que el comportamiento de un caso de uso base extendido, o sea, de la parte de relación extensión que hablamos en la parte de la diapositiva anterior donde mostraba la tabla, que el inclusión empezaba con el inclu y este empezaba con el extend. Entonces, este puede ser extendido con comportamientos adicionales definidos en otro caso de uso extensor. ¿Sí? Esta relación de extensiones tiene unos subcomportamientos, ¿sí? Que lo definen como el paso a paso o lo que realiza en sí, que uno de ellos dice que el caso de uso extendido define un comportamiento que tiene significado con independencia del caso de uso extensor. Recuerden que estamos en la parte de la relación de extensión. Muy bien dice en el enunciado que son las relaciones que maneja los casos de uso. Otra variante que nos dice es el comportamiento del caso de uso extensor incrementa el del caso de uso base, solo en determinadas condiciones. O sea, que en la parte de esta prioridad que nos está mostrando, en el cual dice que incrementa, se complementa con la especificación anterior, que es el de generalización de casos. ¿Sí? No, me equivoco. Esto se complementa con la misma extensión, en la cual nos dice que un caso de uso también se puede definir como una extensión incremental. Entonces, primordialmente nos dice que un caso de uso extensor o extend puede extenderse, valga la redundancia, a varios casos de uso base y puede a su vez ser extendido por otro caso de uso. Esto lo podemos tomar como el padre e hijo, que deriva el padre a hijo y el hijo puede agregar más atributos y viceversa. Nos dice que la extensión tiene lugar en puntos de extensión. Y por último nos dice que pertenecen al caso de uso extendido. ¿Sí? Siguiente página nos llevaría a la relación de extensión 2. Bueno, aquí estamos en la 3, pero voy a darle una pequeña introducción de la extensión 2, la cual nos dice que es una notación de la relación de extensiones mediante símbolo de dependencia
con el estereotipo estén y opcionalmente una nota con las condiciones y la referencia a los puntos de extensión. Las notaciones de los puntos de extensión se pueden representar como una cadena de texto dentro del caso de uso, conforme a la sintaxis. ¿Sí? Una breve introducción de la extensión 2, que no la veo por aquí, pero para que tengan el conocimiento del 2. Bueno, en el 3 nos especifica que nos muestran una imagen de una factura que nos dice que si hay varios puntos de extensión en un caso de uso, es mejor representar el caso de uso con el símbolo de clasificador. Esto con el fin de llevar una buena estructura, como lo vemos en la imagen, y evitar conflictos o llegar al punto de entorpecer la relación de la extensión. ¿Sí? Es como un método de etiquetas o paso a paso a seguir para evitar ese tipo de inconvenientes. Siguiente página. Bueno, esta relación tiene una condición, ¿sí? La cual nos dice que es única para todos los puntos de extensión en una relación de extensión. O sea, es única. Se podría decir, o podemos llamarla como una llave prima. Ya hablando en temas de programación, como una llave prima cuando estábamos en base de datos que hacíamos los diagramas y colocábamos la llave que es única. También nos dice que si es verdad, cuando se alcanza el primer punto de extensión, el cual al ejecutar el caso de uso base, se ejecutarán todos los fragmentos del caso de uso extensor correspondientes a los puntos de extensión. Terminada ya esta parte, la ejecución de un fragmento dado por el control retorna al caso de uso base y continúa su ejecución hasta el siguiente punto de extensión. ¿Sí? Es como un punto de guardado o un autoguardado para cualquier tipo de error, si tenemos que regresar, modificar algo, sería como un punto de referencia. Siguiente página, por favor. Bueno, la relación de inclusión. La relación de inclusión nos dice que prácticamente no es condicional. La inclusión no es condicional. Prácticamente el propósito de una inclusión es la reutilización de porciones de comportamiento comunes a varios casos de uso. ¿Sí? Esto con el fin de que al incluirse pueda insertarse en varios casos de una base, ya que puede a su vez incluir o agregar otros casos de uso. Un caso de uso base puede tener relaciones de inclusión con varios casos de uso ya incluidos, ¿sí? La cual nos dice que la relación entre dos o más casos de uso indican que el comportamiento de un caso de uso incluido se puede insertar en el comportamiento de otro caso de uso base o inclusor en la localización especificada del caso de uso. Sí, que en la parte donde nos dice que un caso de uso base puede tener relaciones de inclusión. O sea, puede tener inclusiones con varios casos de uso que ya estén incluidos en ella. Siguiente página. Bueno, con lo referente anterior mencionado, tenemos una pequeña gráfica o una imagen donde nos explica más detalladamente
el manejo del el include y el extend, ¿sí? Donde nos dice que el prestario hace recomendaciones, ¿sí? De la parte de recomendaciones deriva al include. El include manda a examinar inventario. Del inventario va a reservas mediante otro include, ¿sí? El include abre una pequeña sesión de ayuda donde va a examinar el punto de extensión al cual está el prestario, está haciendo la recomendación, ¿sí? Donde mediante el extend está haciendo una condición que el prestario seleccionó y que quiere llegar a la extensión. Esto prácticamente como un ejemplo así, como cuando uno está en un computador, ¿sí? Uno agrega una página web, esa página llega, manda un mensaje al servidor, no, manda un mensaje a la nube manda el mensaje al servidor, el servidor le responde, se lo manda a la nube se lo regresa a la persona que está haciendo ¿cómo se diría la palabra? Se me escapa, está haciendo la consulta, ¿sí? En la parte de casos de uso, también nos dice que se pueden agrupar en paquetes, ¿sí? Los paquetes se pueden organizar jerárquicamente. Tienen que organizarse jerárquicamente, ¿ya? Como estamos manejando el tema de padre e hijo, ya ahí deduciremos de que tiene que ser jerárquico. Un caso de uso puede estar también en más de un paquete, ¿sí? El cual pueden existir relaciones entre casos de uso diferentes paquetes y se pueden agrupar actores en un paquete. Que puede existir relaciones entre usos diferentes. En la imagen vemos la representación de que se puede. Esto con el fin de tener una buena sincronía entre las diferentes paquetes y conectividad con los actores. Bueno, los clasificadores pueden poseer casos de uso de forma de organización alternativa, la cual está permitida en UML2. ¿Sí? Que ya lo veremos más adelante que la definición sobre UML2. El conjunto completo de casos de uso de un clasificador nos especifica todas las distintas formas que hay de utilizar ese clasificador. Antes de que entre el compañero con la parte de diagrama de UML, quiero dejar algo en claro. ¿Sí? Nos dice, complementando lo que dijeron los compañeros anteriores sobre los casos de uso, como nota o dejarlo en apreciativo, nos dice que el caso de uso tiene un comportamiento que puede describir mediante iteraciones, ¿sí? Iteraciones, esas interacciones, actividades y máquinas de estado. Esto con el fin de implementar la asociación, generalización, inclusión, extensión y realización. Cuando se incluyen todo eso, se tiene una interacción entre dichas partes. ¿Sí? Bueno, entonces los dejo con el compañero que le va a darle una pequeña introducción sobre lo que es diagrama de caso de uso UML. Bueno, diagrama de casos de uso en UML. El diagrama de casos de uso es una forma de diagrama de comportamiento en lenguaje de modelado unificado, o sea, UML.
con la que se representan procesos empresariales, así como sistemas y procesos de programación orientados a objetos. Por lo tanto, UML no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de modelado que permite estandarizar para representar dichos sistemas planificados o ya existentes. En este diagrama, todos los objetos involucrados se estructuran y se relacionan entre sí. Se va a mostrar esta figura, muestra la jerarquía del diagrama UML y el posicionamiento del diagrama de casos de uso de UML. Como se puede ver, los diagramas de caso pertenecen a la familia de los diagramas de comportamiento. Entonces, tipo de diagrama UML está dividido en dos, en cual son diagramas estructurados y diagramas de comportamiento. El diagrama estructurado representa la visión estática del sistema, donde se especifican las clases y objetos y cómo se distribuyen físicamente. Aquí vemos varios, el cual son de clase, estructura de compuestos, diagrama de componentes, diagrama de despliegue, de objetos y de paquetes. Todos son los que están en la estructura, en los diagramas de estructuras. En el diagrama de comportamiento eh, muestran la conducta en tiempo de ejecución del sistema. Aquí vemos varios diagramas, el cual son diagrama de actividad, de interacción, de casos de uso, de máquina de estado. El diagrama de interacción tiene otros diagramas, el cual son de secuencia, de colaboración, de resumen de interacción y de tiempo. Bueno, hay muchos diagramas UML de diferentes, pues que sirven para diferentes propósitos, como se puede ver en el árbol de diagramas UML. Puede describir esos detalles en otros tipos de diagramas y documentos UML y hacer que se vinculen desde casos de uso. Los casos de uso representan solo los requisitos funcionales de un sistema y otros requisitos como las reglas comerciales o los requisitos de calidad y de servicio y las restricciones de implementación. Deben representarse por separado nuevamente por otros diagramas UML. Eso sería lo que es en este caso el diagrama de casos de uso en UML. A continuación viene la compañera con elementos y estructuras del diagrama de casos de uso. Bueno, para garantizar que el diagrama de casos de usos sea comprensible para todo el mundo, a simple vista se utilizan algunos elementos estandarizados para elaborarlo. En primer lugar, tenemos tres elementos principales que son los actores, el sistema y los casos de uso. El actor es una persona, un sistema que se representa con un dibujo de una figura humana esquematizada, como se ve en la imagen. El sistema es aquel que se refiere al caso de uso que tiene una forma de rectángulo, que es la parte sombreada azul dentro de la imagen, mientras que el caso de uso se muestra como un eclipse que suele incluir un texto describiendo brevemente cuál es el proceso. Siguiente. La relación entre los elementos que se representan con líneas de conexión llamadas asociaciones. Cada línea recta entre un actor y un caso de uso evidencia que el actor y el caso de uso descrito en la hélice están relacionados. Esto que están relacionados. Hay dos diferentes tipos de asociaciones entre los casos de uso. Una línea que añade la palabra clave denominada estereotipo en UML que se pone entre dos partes del paréntesis angulares, o la relación de dependencia entre los casos de usos que se representa con una punta de flecha.
que se distingue entre los dos estereotipos que voy a mencionar a continuación. Están la asociación, que en el caso de uso es el que comienza la línea discontinua, que se relaciona con el segundo caso señalado, o la asociación, que es un caso de uso el cual comienza con una línea discontinua que puede extenderse en el caso de uso señalado con una punta de flecha, bajo ciertas condiciones. Siguiente. Eh, en, en la parte izquierda de esta diapositiva podemos apreciar lo que les mencionaba anteriormente, que en el primer caso tenemos una línea continua, en el segundo tenemos una línea discontinua que señala la flecha hacia el diagrama de caso B, del A al B, y en la parte inferior del diagrama D al C. Si bien una asociación include, que es como se muestra en la segunda asociación, requiere de ambos casos de uso que se realicen. En este caso, la asociación STEM, que es eh, la tercera asociación, dependen de ciertas condiciones que se representan con un punto de extensión en el diagrama de casos de uso. En el esquema, el punto de extensión se representa con dos elementos. La mención del eclipse del caso de uso, que es posible que un punto de extensión se mencione y se describe brevemente bajo un título de caso de uso. Podemos dejar acá como nota que, partiendo del estereotipo de las llaves, se dibuja una línea discontinua que finaliza en el gráfico con una nota. Esta nota incluye los títulos de la condición y el punto de excesión detrás del primero. Siguiente diapositiva. Acá tenemos un ejemplo que nos mostrará un poco más allá, que es el diagrama UML con casos de uso. En la imagen podemos ver, en este caso, el caso de uso será sacar dinero. El sistema será el cajero automático y el cliente va a ser el banco, el actor que va a sacar ese dinero. Necesitamos unas asociaciones de inclusión que permitan saber cuándo, que permitan hacer la conexión con autenticación y control de PIN y cuenta. Si la autenticación no es válida, si el PIN es incorrecto, no se obtendrá la solicitud del cliente. Para esto, los intentos que tenemos son 3 intentos, donde el cajero debe retener la tarjeta cuando el PIN se introduzca de manera incorrecta después de 3 intentos. Por lo tanto, para el caso de uso, la autenticación se define como el punto de extensión con la condición PIN incorrecto 3 veces. Si se cumple esta condición, se ejecuta el caso de uso de retener la tarjeta. Relacionado con el caso de uso de la autenticación mediante una asociación de tipo STEM con todos los elementos, nuestro diagrama de caso de uso tendría el aspecto que mostramos en la parte derecha. Ahora, como conclusión, tenemos que los diagramas UML se clasifican según su estructura o comportamiento. Esto refiere a una forma de que cómo se ejecutan las instrucciones o cómo se dan las actividades dentro del sistema. Los diagramas de estructura definen cómo se encuentra el software estructurado. Un ejemplo de esto es el diagrama de componentes, que define las diferentes partes de que conforman un sistema para que lo defina. Dentro de los diagramas UML encontramos los diagramas de caso de uso, que fue la parte fundamental de nuestra exposición. Estos describen qué hará el sistema pero no de qué forma lo hará. Son ideales para definir cuáles son los requerimientos específicos y mostrar al cliente
de tal forma de que pueda plantear sus ideas y correcciones de una mejor forma. Ya que muchas veces el cliente no está seguro de lo que sea o cómo quiere que funcione. Los diagramas de caso de uso son parte de el UML o lenguaje de modelado unificado, que es una forma de representar esquemáticamente sistemas complejos en diferentes niveles de abstracción para proporcionar una vista más simple del sistema que se está desarrollando o partes del sistema que se están desarrollando. Los diagramas no es solo uno de varios diagramas especializados en UML, y el conocimiento o usando el resto de los UML no es un requisito para usar casos de uso, al igual que conocer o usar UML no es un requisito para usar todos los paradigmas orientados en objetos y clases. Muchas gracias. Nosotros tenemos una serie de preguntas, no, 2 preguntas específicas que fueron abarcadas durante la exposición, y la primera es que en los comentarios de este video queremos que nos mencionen 3 tipos de relaciones de los diagramas de uso y adicionalmente cuáles son los elementos principales de los diagramas de uso. Muchas gracias.